clase de hoy es la número 4 y es una clase que vamos a hacer en 2 partes porque no creo realmente llegar a hablar de todo lo que implica, ¿sí? Y se llama así, la realidad del cielo en la tierra, ¿no? La realidad del cielo en la tierra. Y bueno, ya vimos un poquito los beneficios de adorar a Dios, ¿no? ¿Por qué adoramos? El carácter del adorador, la importancia de una adoración comunitaria. Estuvimos viendo un montón de características que tienen que ver con la adoración y hoy vamos a ver, bueno, qué es lo que produce la adoración comunitaria, qué es lo que produce esa adoración en espíritu y en verdad, ¿sí? Y para eso vamos a leer un pasaje que está en Hechos, vamos a ver 2 historias. La primera está en Hechos 16, 25 al 26. Las 2 historias de las que vamos a hablar son muy conocidas, ¿sí? Esta historia seguramente la recuerdan, es la historia de Pablo y Silas, ¿sí? Cuando fueron presos, y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Todos se acuerdan de esta historia? ¿Se acuerdan un poco del contexto? ¿No? Pablo y Silas estaban entrando en una ciudad y había una chica con un espíritu de adivinación que los perseguía y les gritaba todo el tiempo cosas y bueno, ¿no? Ella iba anunciando qué es lo que ellos iban a hacer y ella estaba como molestando a Pablo y a Silas, y entonces ellos la liberan de ese espíritu de adivinación y terminan siendo azotados, terminan lastimados y en la cárcel porque había una pérdida de ganancias. Ya los dueños de esa chica, porque era una esclava, no iban a tener una retribución monetaria por ese espíritu de adivinación que ella tenía, y bueno, ellos terminan presos, y dice la historia que mientras estaban, ¿no?, encarcelados, ellos comenzaron a adorar a Dios, ¿no? Comenzaron a dar cánticos. Y dice, ¿no?, como que en esta escena, ¿no?, en donde ellos cantaban alabanzas y adoración, vino un, ¿no?, aún estando doloridos, aún estando encadenados, ellos dicen que ofrecieron el mejor sacrificio de alabanza. Y acontecieron 5 cosas, ¿sí? 5 cosas que vamos a ver y vamos a ir masticando de a poquito en este suceso, ¿sí? Yo les voy a decir las 5 cosas y de a poquito las vamos a ir viendo, ¿sí? Lo primero que aconteció fue un terremoto, ¿sí? Lo segundo que aconteció es que los cimientos se sacudieron, dice la palabra. Lo tercero es que se abrieron las puertas. El cuarto suceso es que las cadenas se soltaron. Y el quinto suceso es que hubo salvación, ¿sí? Cualquier cosita después pueden revisar el videíto que subimos a YouTube y ahí van con más cuidado anotando las cosas, y así hacemos más fácil la dinámica y no nos retrasamos tanto, ¿sí? Pero igual si no entienden algo, por favor, me avisan. Vamos a ver, ¿no? El primer acontecimiento fue un terremoto, ¿sí? Y el terremoto nos habla de que siempre hay una respuesta del cielo
cuando como comunidad, cuando nos juntamos a adorar, cuando vamos a la iglesia y verdaderamente estamos unidos en espíritu y en verdad, dice que hay una respuesta celestial, ¿sí? Y dice, ¿no? ¿Cuánto más si nosotros, como Pablo y Silas, que estaban doloridos, que estaban en las peores circunstancias que una persona podía estar, ¿no? en la oscuridad, con cepos, con sus dolores, porque estaban todos lastimados, ¿no? Muchas veces vamos a la iglesia en ese estado, no quizás físicamente, pero por ahí en las emociones, en el alma, hay dolor, y aun cuando sentimos todas esas cosas, nos determinamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice que se produce una respuesta celestial. Y hoy quiero hablarles de algo con respecto a esto, y tiene que ver con una palabra que se dice renovación, ¿sí? Cuando irrumpe el Espíritu Santo, la renovación, ahora vamos a leer la definición de renovación, ¿sí? Dice, una iglesia renovada es la que está en mejores condiciones para proclamar el evangelio del reino con poder y autoridad, ¿no? Como Pablo y Silas, con poder y autoridad, ellos adoraron y alabaron y hubo una respuesta celestial, ¿sí? Siempre un proceso de renovación produce hambre creciente de Dios, fervor espiritual y entusiasmo en los creyentes. Las personas abren su corazón a Dios y al Evangelio y se sorprenden con cosas nuevas y poderosas que Dios hace en medio de esa renovación. ¿Y saben por qué les hablo de renovación? Hay algo por lo que siempre oramos. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado de orar por un avivamiento. A veces decimos, hoy la iglesia está como dormida, la iglesia está como apagada, o mi propia vida está como dormida, apagada, triste. Y decimos, Señor, trae un despertar, trae un avivamiento, ¿no? Y hoy en esta clase vamos a aprender que no es lo mismo renovación que avivamiento. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de renovación y la próxima clase vamos a hablar de avivamiento, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la definición de renovación? Renovación espiritual es un proceso de revitalización del compromiso de fe con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Puede ser por parte individual o por parte de la iglesia. La renovación espiritual es una operación interna del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia que les permite expresar a un cristiano, nos permite expresar un cristianismo conforme a la palabra de Dios. ¿Se entiende? Lo que va a producir esa renovación es que vamos a poder vivir el Nuevo Testamento. Vamos a poder experimentar una autenticidad en nuestro cristianismo. Y esto se hace con una intervención espiritual, ¿no? Parte de la adoración que trae esa respuesta celestial, y el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, viene sobre la vida de una comunidad a traer renovación. Y vamos a leer, fíjense, que el segundo acontecimiento que les nombré en la historia de Pablo y Silas, dice que los cimientos se sacudieron, ¿no? Dice que toda estructura religiosa, ¿sí? Toda estructura religiosa que impide la revelación de la cruz es movilizada, se derrumba toda mentira, se derrumba toda injusticia, ¿sí? Porque queda expuesta la injusticia en medio de un ambiente de adoración. ¿Qué pasa cuando hay un ambiente de adoración y el Espíritu Santo está en ese lugar? Es como cuando nosotros entramos a una habitación y está completamente oscura y prendemos la luz y de repente esa luz alumbra esa habitación y podemos ver con claridad,
si está ordenada, si está desordenada, qué detalles hay, si tengo que limpiar, si... Bueno, cuando irrumpe el Espíritu Santo sobre una congregación, se expone, ¿no?, todas las cosas que no están tan buenas, esas cosas que hay que revisar, que hay que permitir que el Espíritu Santo transforme, ¿sí? Y acá vamos a hablar de otra historia, que es la historia de Elizabeth y Zacarías. ¿Se acuerdan de esa historia? No las vamos a leer toda porque, bueno, lleva, si quieren leerla después, está en Lucas 1, del 5 al 25, ¿sí? Para recordar, vamos a entender que Elizabeth y Zacarías ya eran mayores y ellos no tenían hijos, ¿sí? Y en un momento Zacarías a él le toca ir al templo a ofrecer las ofrendas y los sacrificios, ¿sí?, a Dios, y en ese instante se le aparece un ángel y le profetiza, le dice, le anuncia al ángel Gabriel que Elizabeth va a quedar embarazada de Juan el Bautista. Esa es el comienzo de la historia, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no?, que esta historia nos va a presentar algo que vamos a llamar la unción de Elizabeth, ¿sí? ¿Qué es la unción de Elizabeth? Seguramente nunca escuchamos acerca de la unción de Elizabeth, yo no había escuchado antes y me parece muy interesante poder saber acerca de estos pasajes, ¿no? Dice que Zacarías y Elizabeth eran una pareja con una fuerte tradición, ¿no? Porque dice que ellos, ¿no?, Zacarías pertenecía a una división o grupo sacerdotal de Abías y Elizabeth era descendente de Aarón. Dice esta historia, es lo que detalla, ¿no?, en el versículo 5. Dice que ambos eran muy fieles al Señor y el texto los describe como rectos e intachables delante de Dios. Y bueno, no obstante, tenían un problema, ¿no?, que era el que recién mencioné, que Elizabeth era estéril, ¿no? Y dice que los dos eran de edad avanzada. De esta experiencia vamos a aprender varias cuestiones, ¿sí? ¿Se acuerdan del proceso que les dije de renovación? El proceso de renovación se va a producir cuando adoramos juntos como comunidad y hay una respuesta celestial, una irrupción del Espíritu Santo, pero ¿saben sobre qué se da esa irrupción, esa renovación espiritual? Cuando la iglesia está estéril, ¿sí? Dice, ¿no?, Zacarías y Elizabeth son un tipo de ilustración de una iglesia muerta o estéril en sus formas tradicionales. Es una iglesia tradicional, es una iglesia que dice, ¿no?, que su situación antes de que el Señor les envíe renovación espiritual es una iglesia que es rica en tradición, es una iglesia que tiene una fuerte herencia. ¿Cómo crece esta iglesia? Crece porque sus miembros tienen hijos, ¿se entiende? Y esos hijos tienen otros hijos. Su única manera de crecer es a través de la herencia. Y son ricas en tradición, pero no están creciendo, no están dando frutos de almas, ¿sí? Entonces dice que la renovación espiritual viene a una iglesia con esta característica. Segundo, viene a una iglesia que no está evangelizando. Esta renovación se produce sobre iglesias que están cuidando de manera particular y de manera concentrada su ética, ¿sí? Está preocupada por
la buena doctrina, por enseñar bien la palabra, por cada detalle que se enseña. Es una iglesia que quizás tiene una buena visión y tiene unas escuelas, tienen, ¿no? Una buena estructura, pero no está saliendo otra vez, no está dando frutos, ¿sí? Está cuidada en su tradición, está cuidando que ser recta, así como Zacarías, así como Elizabeth, pero no está pudiendo dar frutos, ¿sí? También va a venir sobre una iglesia que no tiene futuro, una iglesia que está apagada. Dice esta palabra que leía, que no es que leímos, sino que después van a leer, ¿sí? En la historia de Zacarías y de Elizabeth, que ellos estaban envejecidos, ¿sí? Entonces vamos a entender esto, que la unción espiritual, alguien tiene prendido su micrófono. Es una iglesia ¿no? que se preocupa por... no tiene futuro en cuanto a que no tiene esperanza, no está pensando en el futuro, no está pensando con alegría, no está pensando con pasión, no está llena del poder y de los milagros de Dios. Entonces, la adoración va a producir que el Espíritu Santo venga a traer esa renovación, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar con todo lo negativo, sino que también entendamos que esta iglesia, que esta renovación espiritual también viene sobre una iglesia que puede cambiar, ¿sí? Que si bien tiene todas estas características, también es una iglesia que tiene porque está encendida, ¿no? Dice, hay mientras estaba haciendo esta clase, ¿no? Una ilustración que dice que cuando el fuego, hay una llama, el fuego se puede encender, se puede avivar. Ahora, cuando ya está todo quemado, cuando el carbón ya no tiene chispa, no hay nada con que encender, ya está muerto. Bueno, esta renovación espiritual viene sobre una iglesia que tiene encendida la llama, entonces tiene esperanza de poder cambiar, ¿sí? La interrupción divina, ¿no? Si volvemos a la historia de Elizabeth y a la historia de Zacarías, dice que vino este ángel a decirles que iban a tener un hijo, y no cualquier hijo, sino que este hijo es Juan el Bautista, es un espíritu profético, el espíritu que iba a preparar el camino al Señor, a Jesucristo, ¿no? Entonces, entendamos esto, ¿no? Que este proceso de renovación espiritual viene sobre una iglesia que está cansada, que está apagada, pero que todavía tiene encendida la llama, ¿sí? Vamos a ver el punto número 3, ¿sí? Que dice que se abren puertas, ¿no? Con la adoración se abren puertas. ¿Sí? Lo que estaba trabado se destraba, la respuesta llega, las promesas comienzan a ser una realidad, los corazones de todos los que están a nuestro alrededor se abren a Jesús y es una posibilidad de libertad y salvación, ¿sí? Esta unción, ¿sí? Cuando entendemos y consideramos esta experiencia de Elizabeth y de Zacarías, ¿no? como algo espiritual, una dimensión espiritual, podemos aprender o notar algunas cosas, ¿sí? Vamos a notar, por ejemplo, que en primer lugar, la unción de Elizabeth, la unción de renovación espiritual, produce resultados en el ministerio y en la iglesia, ¿sí? En la vida de la iglesia, ¿sí? Ya no estará más controlada por tradiciones, ¿sí? No va a estar controlada por la herencia, ¿no? Que hablábamos recién, ¿sí? por
no va a estar dependiendo del crecimiento de la iglesia porque las familias tengan hijos, sino tampoco por el dinero, por programas humanos, la sagacidad de sus líderes y la buena voluntad de los miembros de la iglesia, o sea, no por fuerza humana, sino por el Espíritu Santo, ¿sí? Esta renovación espiritual produce que el Espíritu Santo sea el que guíe la iglesia, sea el corazón, el motor de la iglesia. En segundo lugar, vamos a notar que esta unción de renovación espiritual hace que los creyentes sean verdaderamente hijos de Dios, que comprenden y acatan y experimentan el señorío de Jesucristo, ¿sí? Porque no hay más orfandad. Dice esta palabra que esta historia de Elizabeth y Zacarías es la que dice que venía Juan con este espíritu profético que reconcilia, dice, que reconcilia, me perdí, ¿cómo dice? Que reconcilian los corazones de los padres, vuelve el corazón de los padres hacia los hijos. Está en el versículo 17, ¿sí? Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien predispuesto. Qué tremenda palabra, ¿no? Que cuando viene esa renovación espiritual, ya no vamos, dice ella, no vamos a estar siendo rebeldes, no vamos a tener problemas con el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, con obedecer la palabra, ¿no? En tercer lugar, este espíritu de renovación espiritual, dice, concibe la restauración, que hace posible que los padres se reconcilien con los hijos, como decíamos, ¿no? Y lleva de la desobediencia a la sabiduría, ¿sí? Lleva de la desobediencia a la sabiduría de los justos. También vamos a notar que produce una comunidad de fe que está lista y espiritualmente preparada para obedecer al Señor y completar la misión que nos ha sido encomendada en el mundo. ¿Sí? Hay una pasión que nace, una pasión que viene a inquietarnos a predicar el Evangelio, ¿sí? También vamos a notar que esta unción de renovación da lugar al surgimiento de una iglesia verdaderamente libre y saludable, en la que cuerpo, espíritus, emociones, relaciones, identidad, autoestima y mentalidad son sanados y liberados por el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Y bueno, y por último, seguramente vamos a poder notar otras cosas, pero dice que esta unción de renovación espiritual da a luz una comunidad de fe que irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, que es el versículo que leíamos recién. Una iglesia con atrevimiento y coraje para servir bajo cualquier situación y circunstancia, así como Pablo y Silas, que no les importaba estar doloridos, no les importaba estar encadenados, ellos adoraban y alababan a Dios, y con un poder y una autoridad que abrió las puertas de la cárcel, que abrió los cepos y que aún trajo salvación a toda una familia, ¿no? Dice, esta unción restaura en la iglesia el ministerio profético y todos los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ir al 4, a la situación número 4 que se presenta en esta historia de Pablo y Silas, ¿sí? Las cadenas se sueltan, ¿sí? Para que las cadenas se suelten debe aparecer Cristo en la escena, ¿sí? La libertad física y emocional y espiritual comienzan a manifestarse y todas las personas lo pueden experimentar. Y hay sanidad en el cuerpo, ¿sí? Hay sanidad en el cuerpo.
En este proceso de renovación espiritual se reciben nuevos dones, ¿sí? La vida espiritual ya no es una carga pesada para nadie, no es una experiencia amenazante, tipo con miedo, con pensamientos de, uy, ¿qué voy a hacer? O como algo imposible de que suceda, ¿sí? Porque el Espíritu Santo nos llena, nos unge, ¿sí? Y no hay un espíritu de timidez, sino de poder, ¿sí? Sino de amor, de dominio propio, ¿sí? Como dice segunda de Timoteo. Ya no serás más, no vamos a ser creyentes rebeldes, ¿sí? O que están reticentes a obedecer a los líderes, sino que realmente se restaura la imagen de Dios como padre, como un padre de amor, y eso hace que la figura paterna de nuestro interior sea sanada y no tengamos problemas de desobediencia o de rebeldía, ¿sí? Ya no estarás movido a reaccionar contra la imagen de autoridad de tu padre terrenal que ves en cada persona que representa autoridad en tu vida, ¿sí? En pastores, maestros o líderes, ¿no? Por el contrario, encontrarás bendición y satisfacción para someterte a las autoridades espirituales de aquellos que te aman, ¿sí? Y en el nombre del Señor desean ayudarte a vivir en plenitud tu vida de servicio, ¿sí? Esta imagen restaurada de Dios, del Dios amoroso, del Dios que se revela a nuestras vidas, hace que se deshaga toda rebeldía, que se deshaga todo espíritu de esclavitud, porque ¿no? ¿Cómo lo explico, no? Ya no tenés necesidad de estar protegiéndote del rechazo, porque estás siendo abrazado por el Padre Celestial, ¿no? La rebelión es una actitud de una persona que es esclava, y cuando nosotros somos libres por el poder del Espíritu Santo, ya no tenemos necesidad de rebelarnos contra nada, sino que somos llenos de autoridad, de poder, de paternidad, de familia, ¿no? Que es lo que Dios nos está hablando en este tiempo por medio de este curso, de la importancia de la adoración comunitaria, ¿no? Y por último, en esta historia que leíamos de Pablo y Silas, encontramos que el carcelero y toda su familia son salvas, ¿no? Escuchan el mensaje de Jesucristo como Salvador, como Señor, ¿no? Hay salvación. La escena de Pablo y Silas en la cárcel hacen que entendamos que hay otra unción que es diferente a la unción de renovación, y es la unción de avivamiento, ¿sí? Que la vamos a ver la próxima clase. La unción de avivamiento tiene que estar, ¿no? Si quieren ir leyendo para prepararse para la próxima clase, es la unción de María, ¿sí? Teníamos la unción de renovación con Elizabeth, pero vamos a estar viendo la unción de avivamiento que tiene que ver con la historia de María, ¿sí? Está en Lucas, capítulo 1, del 26 al 56. Así que si las que quieren ir leyéndola, para la próxima clase vamos a estar hablando acerca de esta unción de avivamiento, ¿sí? La unción de renovación es para los creyentes y para la iglesia, y la unción de avivamiento es para los que no creen en Jesús todavía, es para las personas que nos rodean, los vecinos, la comunidad fuera de la iglesia, ¿sí? Les dejo ese adelanto. Y para reflexionar, dice, ¿no? Podemos tener estas preguntas. ¿Cuáles son las cárceles y cepos de nuestra comunidad por las que tenemos que pedir liberación? ¿Sí? Y otra pregunta, ¿cómo podemos, como Pablo y Silas, manifestar la realidad del cielo en la tierra?
Esas son las dos preguntitas para que reflexionemos. Y bueno, les dejo con Rolo ahora. Buenas. ¿Cómo les va, hermanitos? Hola a todos los que no saludé en la previa. Y bueno, hoy vamos a seguir un poquito con modalidades de adoración. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos viendo un poquito los salmos. Hemos visto la estructura de los salmos, más que nada que los salmos presentan expresiones de la realidad del compositor, de la realidad del ambiente, ¿no? Lo vemos en la vida de David, cómo a través de esas experiencias de vida él las volcaba en sus salmos, y asimismo también se expresaban principios y facetas del carácter de Dios o cosas que haya hecho Dios, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar y vamos a seguir hoy con los himnos. Si yo les pregunto, los himnos, ¿a qué les suena si hablamos de himnos? A ver, de a uno. Vamos a probar por generaciones. Yasmín, si te decimos himnos, ¿de qué estamos hablando? Un himno. ¿Qué te viene a la mente? Lo primero que te venga a la mente. Se me vienen como las canciones que se cantaban antes. Que me acuerdo, bueno, Eloy lo acaba de mencionar, que antes, bueno, en las iglesias había como himnarios, ¿no? Y las canciones estaban escritas ahí. Bien. Cristina, si decimos himnos, ¿qué te viene a la mente? Las iglesias tradicionales, las iglesias antiguas, como dijo Jazz, Sí, las ¿no? pentecostales, las bautistas, las libres. Tal cual, tal cual. Creo que ese es lo primero que nos viene a la mente cuando empezamos a hablar de himnos, ¿no? Acá teníamos, ¿no? Colosenses y Efesios, Pablo nos animaba a adorar con himnos, con salmos y con canciones espirituales. Amén. Y hoy, viendo un poquito los himnos, ¿no? Si nos vamos a analizar un poco más el himno, uno dice, ¿no? Las iglesias más tradicionales. Y sí, es verdad, pero el himno fue variando, ¿no? No está regido tal vez por un ritmo musical, sino es más bien una estructura de redacción, de composición de una canción, de una poesía, ¿no? Que fue variando en la música a través de los tiempos. Si nos ponemos más específicos, ¿no? Podemos definir el himno como una canción o una oda en alabanza a algún dios o a algún héroe, ¿no? En nuestro caso, obviamente, la vamos a direccionar hacia nuestro Señor, ¿no? Pero piensen en eso. Lo importante es el texto, ¿sí? La música que le pongamos, eso va a ser siempre en favor de esa composición, de ese poema, ¿no? Y en base a eso, quería destacar estas características, ¿no? de los himnos. Primero, el carácter pedagógico, ¿no? Que tienen los himnos. Ustedes recordarán, por ejemplo, las fiestas que tenían los judíos, ¿no? Alguno que me diga una fiesta de los judíos, a ver, por ejemplo, que celebraban ellos. Johnny. El Sabbat, ¿puede ser? Y no era en realidad una fiesta, sino un día a la semana. Claro. Sí. Después del año nuevo judío. Bien, bien. ¿Y en qué se basaban? Es el mismo que nosotros. Se basaban, por ejemplo, ellos cuentan a partir de la salida de Egipto. ¿Recuerdan ese hecho? Claro. Cristina va a decir una fiesta, que ya tiene habilitada el micrófono. No, preguntame otra vez, a ver qué. Fiestas que celebraban los judíos, por ejemplo. Las Pascuas. La Pascua, exacto.
¿Cuál era la fiesta de las enramadas? La Pascua, ¿no? Exactamente, ¿no? Y fíjense, si lo pensamos, ellos utilizaban esas fiestas, ¿no? Para celebrar, pero por sobre todo para recordar su historia, ¿no? Y en todo ese contexto ellos también obviamente iban acompañados de música, ¿no? Y aprovechaban esa música para enseñar, ¿no? Para recordar, obviamente esas generaciones, ¿no? Supongamos las de la época de Jesús, obviamente no habían vivido en el periodo del Éxodo, en el periodo de los jueces, en el periodo de David, pero a través de la música ellos impartían también esa sabiduría y esa historia de la nación, ¿no? Algunos tienen como técnica de estudio, tienen que estudiar alguna cosa, componen una canción, ¿no? Y van estudiando con eso, que la música tiene eso de transmitir y de ser fácil recordar las cosas, ¿no? Y ellos usaban y usan esas técnicas, ¿no? Hay un autor que se llama Ken Balchat que enfatiza, ¿no? Que este carácter de los himnos, esta característica de los himnos, debería contener 3 partes, que son estas que puse acá: evangelización, enseñanza y éxtasis, ¿no? Éxtasis referido a esa adoración en espíritu, ¿no? Esa conexión, eso sobrenatural, eso que sentimos, esa cosa que no le podemos poner nombre, ¿no? Ese misticismo. No está mal de usar la palabra algo místico, porque es algo que no podemos explicar con palabras, pero que sí sentimos en nuestro tiempo de adoración. Ahora, piensa en un himno, ¿no? También debería contener esto que es la evangelización y la enseñanza. Pero algo que quería destacar, ¿no? Es que no puede centrarse, debería haber un equilibrio, ¿no? Supongamos que queremos escribir un himno, ¿no? Nos juntamos, todos los que estamos acá en este curso, vamos a escribir un himno. Y estaría buenísimo que tenga evangelización, ¿no? Que enseñe a través de lo que nosotros escribamos acerca de Jesús, del pecado, de por qué Él murió en la cruz. Y tenemos un golazo, un re himno, lleno de poder. Pero nos quedamos en la evangelización, ¿no? Tiene que tener esa enseñanza, pero también tiene que tener un carácter vertical, porque no nos olvidemos que estamos adorando a Dios, sino simplemente nuestro himno va a tener un énfasis horizontal, donde transmitamos solamente a la gente, pero nos olvidamos de esa adoración a Dios, ¿no? Así que recordemos, un himno tiene que tener eso: horizontalidad, verticalidad hacia Dios, esto de la enseñanza, evangelismo y ese éxtasis que nos conecta a Dios. La música y la teología. Si nos ponemos a analizar los himnos, a diferencia, ¿no? de los salmos, que como decíamos, tenían estaban impregnados más que nada en la vivencia, en lo particular del autor, ¿no? En lo que le pasaba a él o a su ciudad o a su nación. Los himnos son muy enfocados hacia Dios, hacia cómo es Dios, ¿no? Si pensamos en teología es una construcción de 2 palabras, ¿no? En griego. Theo, que es Dios, y logos, que es palabra. Entonces podemos pensar que es un pensamiento razonable acerca de Dios, ¿no? Y tiene sentido, porque nosotros vamos a cantarle a Dios, vamos a conectarnos con Él en base a lo que conozcamos acerca de Él, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, llegar a mi esposa y conectarme con ella, me conviene conocerla para brindarle las cosas que a ella le gustan y así tener una mejor relación. Entonces, estos himnos, ¿no? Que vamos a identificar, ¿no? Hay un montón de himnos en la palabra, y también estos himnos, ¿no? Que nos referíamos cuando ustedes decían acerca de las iglesias tradicionales, tienen una riqueza teológica muy importante, ¿no? Cuando hablábamos de los salmos, ¿se acuerdan que yo les decía, ¿no? que transmitían principios y verdades, ¿no? De Dios? Y necesitamos entender que estos himnos, ¿no? Más que nada pensando, ¿no? en todos los chicos, ¿no? de nuestra congregación, en los que quieran componer, que tiene que tener esa carga teológica, ¿no? Tiene que haber esa palabra, ¿no? La pastora siempre nos anima a
interpretar canciones que sean cristocéntricas y tengan mucha Biblia, ¿no? Porque la Biblia tiene poder. Y a través de la palabra es que conocemos a Dios, a través de Jesucristo nos vinculamos con Él, ¿no? Y algo que estaría bueno, ¿no? Porque no quiere decir que ya los himnos ya están todos escritos. Podemos seguir componiendo himnos, ¿por qué no? Es lo ideal, es ¿no? lo que busca Dios, es un Dios creativo y quiere que nosotros, ¿no? Obremos de esta manera, nos vinculemos con Él. Y si piensan, los himnos tienen esa raíz quizá anglosajona, ¿no? La herencia que recibimos, ¿no? A partir de la Reforma y todo. Y como hablábamos con los salmos hace 2 semanas, capaz no tienen esa impronta, ¿no? Latinoamericana. Qué bueno estaría, ¿no? Encontrar esos escritores, ¿no? Que puedan hacer esos himnos y le pongan, ¿no? ese sentir latino, ese sentir que nos lleve a que sea un himno en el que nos identifiquemos, ¿no? Como nación, como argentinos, ¿no? Con las cosas que nos pasan, ¿no? Así que es un desafío muy lindo que ojalá podamos tomar la posta. Y ojo, no solamente los que están en la música, los que somos músicos. Obviamente también lo pueden hacer y es muy enriquecedor y muy efectivo, ¿no? Que se pueda hacer la composición compartida, ¿no? Alguien que tenga mucho conocimiento en teología, que sea más versado, ¿no? En la palabra, que pueda ayudar en la composición de la letra y los músicos a encargarse de la parte del acompañamiento, ¿no? De la melodía y de esas cosas, ¿no? Entonces le quitamos capaz esa visión, ¿no? Occidental del superhombre que te escribe la letra, que te hace la música, que puede con todo, ¿no? Que hace todos los arreglos, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Y ojo, hay muchos equipos de alabanza que cuentan con esto, ¿no? Por ejemplo, los chicos de Hillsong hacen sus canciones y después se las pasan, ¿no? a un equipo que ellos tienen, que lo filtran, que lo evalúan, ¿no? Sobre la carga teológica que tiene y después ahí le dan el visto bueno, ¿no? Así que bueno, música y teología. La dirección en la composición, ¿no? Piensen, ¿no? Cómo evolucionó el pensamiento en la humanidad a lo largo de los años, ¿no? Antes se le daba mucha importancia a Dios, ¿no? En la Edad Media, ¿no? El poder que tenía la iglesia, si venía de Dios, era así. Y después con la modernidad, con la posmodernidad, vemos que la importancia que tiene el hombre, ¿no? Es como más subjetiva se volvió la cosa, ¿no? La atención está en el ser humano y no tanto en Dios. Todo es subjetivo, cómo te sentiste, si te hace bien, hacelo, ¿no? No importa tanto el Dios, ¿no? El hombre se fue olvidando de Dios y a veces, sin querernos nosotros, aún cuando decimos conocer de Dios, nos vamos hacia eso, ¿no? Preguntamos, por ejemplo, ¿no? Nidia, ¿fuiste el domingo a la iglesia? Yo no fui. ¿Cómo estuvo el culto? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció el culto? Y Nidia, ¿qué nos va a decir? ¿Cómo le pareció a ella? Sí, está bien, pero no nos olvidemos que en realidad tendríamos que empezar qué le pareció a Dios. Porque ¿cuál es nuestro centro? ¿A qué fuimos a la iglesia? En realidad, nuestra principal motivación es rendirle culto, por eso vamos, culto a nuestro Dios, a Jesucristo, a vincularnos con el Espíritu Santo. Pero a su vez nos vemos bendecidos, ¿no? Y sentimos también eso. Pero nunca olvidemos esa dirección en la composición. Tiene que ser hacia arriba, no tiene que ser hacia el yo esto, yo aquello, a mí me hace bien o esto. Tenemos que poner en el centro a Jesucristo, a nuestro Dios, al Espíritu Santo, ¿no? Cantidad. ¿A dónde voy cuando quiero hablar de cantidad? Vieron que a veces cantamos canciones que son cortitas, ¿no? A veces es supongamos, yo peleo, así peleo mis batallas. Así peleo mi batalla, así peleo mi batalla, y repetimos una frase capaz que es corta y poderosa y nos mueve, ¿no? Pero esa no es la característica del himno, ¿no? El himno tiene una característica que
no es una frasecita resumida, sino que es un desarrollo de una idea. Por eso me gustaría, a ver si puedo compartir una pantalla más. Por ejemplo, este es un himno, ahí lo ven, se llama En la Cruz, ¿no? De Isaac Watts, ¿no? Es un himno bastante viejito. Quisiera que prestemos atención. Por ejemplo, dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostróle mi dolor. Es un español antiguo, ¿sí? Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Bueno, el coro lo vamos a pasar porque quiero centrarme en las estrofas, ¿sí? Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó, venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Aunque Él se fue, solo no estoy. Mandó al Consolador, Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. ¿No? Piensen ahora todas las cosas que podemos extraer de ese himno. Primero, ¿no? El pecado de la humanidad, ¿no? Me hirió el pecado, fui a Jesús. Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. El sacrificio expiatorio del Señor. La resurrección, ¿no? La victoria sobre la muerte. La pérdida del temor a la muerte. La presencia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Vieron todo lo que tiene ese himno? ¿No? Es como muy profundo, muy extensivo, ¿no? De las ideas que tiene, que capaz con una canción de una estrofa y un coro pequeño, y después vamos de vuelta a la misma estrofa y otra vez al coro, no se puede desarrollar, ¿no? Entonces el himno tiene eso, tiene esa facultad, ¿no? De transmitir toda una idea global y extensa de lo que es de Dios, ¿no? Y me viene, ¿no? También a la mente las canciones comerciales, ¿no? ¿Cuántos vieron Rapsodia Bohemia, ¿no? de Queen, cuando le criticaban la extensión de la canción, ¿no? de precisamente esa canción? Que era, no sé, creo que tiene como 7, 8 minutos, cuando el estándar del mercado era 3, ¿no? Y no se la querían publicar, y ellos peleaban por eso. Y después fue un golazo, fue el boom de Queen, ¿no? Y a veces en el ámbito cristiano también le ponen esas restricciones, ¿no? De que tienen que ser una canción cortita, que se llegue al coro dentro de los primeros 30 segundos, ¿no? Y se termina amoldando la creatividad, la composición a lo que marca el mercado. Y Dios no obra así, ¿no? Me gusta ver a veces las canciones de Marco Brunet, que se puede extender como 10 minutos, ¿no? Saca un disco con 3 canciones y dura 1 hora el álbum. Pero esa libertad, ¿no? Esa libertad de no estar limitado a que sea una canción cortita y con una pegada que sea pegajosa. No, el himno no tiene esa característica, ¿no? El himno es algo profundo, donde la cantidad es valorada. Y bueno, para terminar, la calidad, ¿no? La semana pasada hablábamos de la calidad, ¿no? En los salmos, ¿no? La rima, las características de la rima en el pueblo hebreo, en los judíos, ¿no? Como ellos tenían no solo esa rima que conocemos nosotros de la última sílaba que vaya con tal, sino los conceptos, las comparaciones, los sinónimos, los opuestos, ¿no? El himno tiene que tener esa riqueza, ¿no? Y los animo a los chicos, me encanta ver cómo los chicos están componiendo. Hoy Camilo sacó canción, búsquenlo también, porque van creciendo un montón, ¿no? Y impregnar de esa calidad, ¿no? a nuestros himnos va a hacer que le demos la excelencia a Dios, ¿no? Dios es un Dios excelente, y así como es Él, tiene que ser adorado de una manera excelente, ¿no? Y eso es lo que nos muestran esos salmos que podemos estudiar. Vamos a subir el video de esta clase y les voy a dejar una canción. Ahí la letra, ¿sí? Todavía no sé qué canción era, va a ser, pero les voy a dejar para que analicemos, para que podamos ver principios
¿no? Y verdades bíblicas y poder analizar la canción, ¿no? Dios nos llama a adorarla en espíritu, en verdad, ¿no? Y en verdad es entendiendo cómo lo estamos adorando, ¿no? Así que esa va a ser la tarea para la semana que viene, poder analizar una canción. Y si quieren ir por más, los animo a que busquen himnos en la Biblia. ¿Sí? Hay un montón. Por ejemplo, cuando cruzan el mar, que se abren dos, hay un himno. Está el Magnificat de María. Hay un montón de himnos que están geniales, ¿no? Para analizar y para ver también. Así que bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta si quieren hacer? Es su oportunidad, y si no también la pueden dejar en los comentarios del video o mandar un mensaje a WhatsApp, lo que ustedes quieran.